¿Hasta qué punto el uso inadecuado de técnicas, como por ejemplo técnicas de pranayama o diferentes técnicas que se puedan usar, no hacerlas de forma correcta, no tener cierto cuidado a la hora de practicarlas, hasta qué punto eso puede ser hasta contraproducente Bueno, en ese cuidado de las energías? tú que eres experto en biomecánica, sabes muy bien que también si haces incorrectamente el sirsasana o el alasana o otros asanas o posturas, te pueden provocar muchas lesiones. De hecho, fíjate lo que te voy a contar. Estuve en una cena con un traumatólogo y este traumatólogo en tono jocoso, irónico, me dijo que agradecido estoy a los practicantes de yoga. Y le pregunté por qué y me dijo, porque es de los que vivo, porque constantemente me visitan con problemas de menisco, de rodillas, de columna vertebral. Quiero decir que si también los asanas los haces de una manera incorrecta, pues pueden traer complicaciones incluso muy serias. Lo mismo pasa con la respiración. Si en lugar de hacer una retención o vaca del aire de 20 segundos, que es lo apropiado para ti, la estás haciendo de 2 minutos, pues estás haciéndote daño. Pero también esto, luego lo hablaremos, puede pasar con los mudras y con los bandas. Si en lugar de hacer el número correctos de series de Uddiyana Banda, control abdominal, estás haciendo muchas más series y te estás esforzando inútilmente, pues eso también puede traer problemas. Pero esto yo creo que en toda actividad vital puede suceder, incluso desde lo más aparentemente simple como la natación o montar en bicicleta. Nunca hay que esquilmar las propias energías de uno, ya que hablábamos de energías. Sí, esto te lo pregunto porque ocurre mucho en la situación de que a lo mejor se entiende como que la práctica de yoga, cualquier técnica es muy beneficiosa de por sí y simplemente por ser una técnica de yoga ya va a ser muy positiva y muchas personas a lo mejor de no meditar se sientan 3 horas a meditar con las rodillas cruzadas y se acaban haciendo daño a las rodillas o se ponen a hacer, por ejemplo, Kapalabhati. Técnicas como Kapalabhati que son intensas y se sobreesfuerzan demasiado, o mil técnicas que llevadas de 0 a 100 a un extremo, pues acaban siendo perjudiciales. ¿Hasta qué punto el excesivo esfuerzo o la mentalidad, creo que es una cuestión cultural también en nuestra sociedad, ¿no? De si no te esfuerzas, si no sufres, no hay un beneficio real. ¿Hasta qué punto esto es lo opuesto a lo que estamos comentando? Porque no cuidas esas energías, ¿no? El yoga, como sabes, es equilibrio. De hecho, en muchas clases mías las he dedicado al yoga como una técnica de equilibrio. Equilibrio es mesura, equilibrio es orden, equilibrio es armonía, equilibrio es el camino del medio desconfiando de los extremos. En este caso, desconfiando de la indolencia, de la holgazanería, de la pereza por un lado, pero también del esfuerzo sobredimensionado, del esfuerzo excesivo. Lo idóneo, ya que juega un papel muy importante, una cualidad yógica que no apreciamos, que es la paciencia, lo idóneo es ir pacientemente aplicando el esfuerzo correcto. Y son esfuerzos paulatinos, esfuerzos progresivos. Por eso yo, Ariel, siempre he prevenido contra esas escuelas de Hatha Yoga donde se le pide al alumno que a fortiori, como sea, haga la postura y se adapte a la sana. No. Yo les aviso a mis alumnos, y tú me lo has oído cuando has compartido clase conmigo, yo les aviso a mis alumnos que no solo es cuestión de que uno se adapte a la postura, es que hay que adaptar la postura también a uno mismo de acuerdo al grado de preparación y si hay o no hay lesiones o dolencias. Pero cuando veo las fotografías de que el profesor se sube encima de la columna del alumno cuando está haciendo la pinza y le fuerza, es que eso me parece atroz y tú además como especialista en todo ello sabes que ese sobreesfuerzo encima provocado
y que encima viene impulsado por otro, ya ni siquiera por ti mismo, es altamente lesivo. Por eso también hay que tener cuidado, Ariel, no sé cuál es tu experiencia en esto, pero hay que tener cuidado con lo que yo llamo los profesores tiquismiquis, porque tan negativo es, ya que hablamos de extremos y del equilibrio, tan negativo es un profesor que en absoluto le da importancia a cómo haces la postura, pero un profesor tiquismiquis que es que te obliga, aunque tengas 90 años y tengas lesiones de todo tipo, te obliga a hacer la postura de acuerdo al canon, como él entiende además la postura, que no tiene que ser el canon tradicional. Yo creo que hay que dar un poco de libertad en este sentido al alumno, que es el que vive su corporidad, que es el que se siente, que es el que sabe si puede o no puede hacer más o menos una postura. Y por eso insisto tanto, si usted hace la postura hasta su límite razonable, la postura desencadena todos sus beneficios. No tengamos esa idea, como tú decías, de tener que estar sufriendo en la postura o haciendo ese sobreesfuerzo que a la larga puede traer consecuencias fatales. ¿Cómo puedes, dentro de posturas concretas del trabajo de asana, antes has comentado que no se suele aprovechar todo el beneficio que puede llegar a tener la práctica de una postura a nivel más energético y a nivel más, supongo que también de atención, de concentración? O sea, ese equilibrio no se suele trabajar cuando simplemente se busca como imitar ese manual o esa foto perfecta de la postura de cómo debería ser, ¿no? Que es lo que estábamos comentando. Eh, ¿De qué manera, de acuerdo a todo esto que estás comentando, se debería tener en cuenta, aparte de la propia técnica corporal, de la propia técnica puramente biomecánica, ¿no? De cómo se colocan las articulaciones y el cuerpo, aparte de eso, qué hay que tener presente en una postura para que todo esto que estamos comentando también esté presente y no se olvide, se deje de lado? Estás haciendo preguntas muy interesantes. Eres un gran entrevistador, ¿eh? Ya lo vi la vez pasada cuando mantuvimos ese largo encuentro. Mira, todo depende al final de la conciencia y de la mente. A mí han venido personas que me han dicho, Ramiro, ayer estuve haciendo el Bhujangasana, la cobra o el arco mucho tiempo mientras veía la televisión. Indudablemente, a cierto nivel corporal somático, le va a procurar eso, elasticidad o resistencia o fortaleza. Pero ¿dónde dejamos ahí la mente? Está haciendo la postura y está viendo una serie de televisión o el telediario. Eso es degradar totalmente el aprovechamiento de la corporidad, que es el verdadero Hatha Yoga o el verdadero Natha Yoga. Tenemos que entender que hay una diferencia enorme cuando hacemos algo con plena conciencia. No. Un ejemplo, Ariel. La mayoría de la gente, como sabes, come de una manera mecánica inconsciente. Más aún, es increíble. Está la gente en un restaurante, está comiendo y está hablando de lo buena que fue la comida que hizo hace 3 días en otro restaurante o que tienen que visitar otro dentro de unos días para seguir comiendo y no degustan la comida del momento. Pues hay personas que, siguiendo este burdo símil, están tan atentas solo a la flexibilidad, a hacer la postura rígidamente en el sentido de seguir un canon, a tratar de superar al otro para jactarse de él. Están tan atentos a una serie de elementos que no son yógicos que al final olvidan implicar la conciencia en lo que están haciendo. ¿Qué es implicar la conciencia, Ariel? Es sentir el estiramiento, incluso, fíjate, el estiramiento de la piel, sentir el masaje, sentir las presiones. Cuando estás muy atento, estás más protegido contra las lesiones porque sabes al punto que tienes que llegar en la postura, ni pasarte ni quedarte corto. Ese punto de equilibrio también es difícil de coger, solo lo puedes coger si estás consciente, atento a tu respiración, a tus órganos internos, a las presiones, o sea,
utilizar el cuerpo en ese momento como un objeto de atención, o dicho de otra manera, como me decía un gran yogi en Rishikesh hace muchísimos años, cuando Rishikesh era otra cosa, y él me decía, utilizar el cuerpo como un objeto de meditación, que el cuerpo, si lo vives, lo sientes, lo percibes, tiene, como decía Ramakrishna, muchas perlas desconocidas, pero que podemos ir poco a poco sacando. Todos podemos llegar a una percepción extraordinaria del cuerpo, pero hay que utilizar también la postura para ello y no querer hacer de la postura una competencia ni con uno mismo ni con los demás. Cuando